Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa conversaré con el presidente de Fedecámara, Ricardo Cusano. Bueno, antes quiero leerle algunos titulares que aparecen, por ejemplo, en el diario El Nacional. Veo que dice que el dólar paralelo se disparó. Luego dice aquí a 9.000 bolívares. No sé cuándo estaba hoy cuando grabó el programa. Dice que 35% en un mes, dice 2001. Hay también otras informaciones, Fedecámara, se derrumba el consumo de alimentos, eso lo dice Fedeagro, creo. En supermercado se mira pero no se compra. Se mira pero no se compra, Fedecámara. Proponen, existe línea de acción para impulsar el consumo de producción nacional. ¿Y usted qué propone? Bueno, lo primero que proponemos es seguir trabajando, aún a pesar de las adversidades y de la crisis de los servicios públicos. Nuestro compromiso es mantener las empresas abiertas, así sea trabajando con las uñas como lo hacían nuestros abuelos en el siglo pasado, porque la necesidad de mantener los puestos de empleo, la necesidad de mantener la producción de bienes y servicios para de una u otra forma intentar paliar las circunstancias del venezolano, bueno, es un compromiso adquirido hace más de 75 años por la Federación. Aquí dice Crónica 1, de 15 productos que el venezolano compraba en promedio, hoy solo lleva 4, según ANSA. ANSA, la Asociación Nacional de Supermercados, ¿no? Sí, correcto. Sin duda la crisis de consumo es importante, ¿no? El ver cómo no solo el consumo de bienes no primarios, no necesarios, pero sino también de medicina, de comida, cómo ha mermado. Y esa crisis de consumo crea además un problema social que debemos atacar. Cuando uno ve las cifras de lo que presenta Susana Rafali, de la desnutrición en niños y lo que eso puede, la consecuencia que eso puede generar de cara al futuro, al adulto que debería ser un adulto productivo entre los próximos años, hoy, si no cambian las condiciones del entorno en el cual estamos viviendo, bueno, el futuro será mucho más complejo. Aquí veo en el Universal, Maduro ratifica su apoyo a productores y a empresarios. ¿Ustedes recibieron apoyo del gobierno como empresario? Apoyo del gobierno, no. Nosotros no necesitamos apoyo de ningún gobierno. Nosotros necesitamos son condiciones de incentivos y no de asfixia para poder trabajar, invertir y que el empresario ponga a disposición del país lo que sabemos hacer. ¿Y esas condiciones están planteadas en este momento? Lamentablemente no como deberían estarlo. Sin duda alguna, el cerco legal y el ataque a la empresa privada, a la libertad de la propiedad privada, no es de esas condiciones que requeriría la empresa para reactivarse. ¿Cuáles serían? Bueno, primero, respecto a la propiedad privada, a la libre iniciativa, un estamento legal que incentive y promocione la inversión, que genere confianza. Sin duda alguna, tener una armonía política en el país es necesario para que entonces poder reinsertarnos en la globalidad, poder accesar al crédito internacional. En definitiva, es algo Cuando totalmente... tú dices respeto a la propiedad privada, ¿significa que hay irrespeto a la propiedad privada? ¿En qué consiste el irrespeto, en todo caso? Bueno, el respeto a la propiedad privada pasa desde evitar que sigan dándose expropiaciones. El respeto a la propiedad privada pasa cuando no se generan las condiciones para poder seguir invirtiendo en el país. El irrespeto a la propiedad privada se da cuando tú tienes hoy un andamiaje legal que hace cada vez más difícil la protección del valor de esa propiedad y de esa inversión. Es todo un tema de políticas públicas. En los últimos días han expropiado empresas. En los últimos días no han expropiado empresas. Eso es cierto, pero no podemos olvidar que desde el 2007 la crisis que se generó en la productividad comienza con una serie de expropiaciones, con más de 5 millones de hectáreas expropiadas que eran productivas y hoy no están generando el alimento necesario para los venezolanos, ni los puestos de empleo. Ok, tú fuiste electo presidente de Fedecámara, ¿no? Correcto. En la última asamblea. Eso es correcto. ¿Cuál es tu propuesta de ahora en adelante? Son 4 Vamos a un receso, regresamos contigo. Perfecto. Adelante con tu propuesta. Son 4 grandes líneas. 1, educación. Promover en las universidades y en los colegios una cátedra sobre democracia y libre empresa. ¿Cuál es la correlación que existe en los países donde hay libre empresa con una democracia sana?
Luego, además, procesos de formación profesional y técnicos para los gremialistas, que ya eso es a lo interno de la institución. De cara a las regiones, en la última asamblea se presentó un documento para el relanzamiento del aparato productivo venezolano, más de 3.000 horas hombres de estudio, 14 especialistas. Presentamos en 9 sectores de manera articulada cuáles son las propuestas para superar los obstáculos que hoy se vive. Eso hay que regionalizarlo. Hay que fortalecer la cadena de valor productiva en cada una de las regiones para entonces el desarrollo competitivo entre ellas y para ellas, para fortalecer entonces sus potencialidades. Después, un discurso sin duda alguna mucho más inclusivo, buscar que la empresa privada sea un factor de cambio positivo en el país para que entonces se puedan dar las condiciones de independencia que el ciudadano debe tener en su poder de compra, en su capacidad de crecimiento, de planificación de su vida, sobre la base del trabajo. Promover, rescatar el valor económico del trabajo, sin duda alguna pasa por unas políticas públicas, pero rescatar el trabajo como valor en la sociedad es uno de los retos que nos proponemos desde Fedecámara. Y por último, en las 4 grandes líneas, es vincularnos con la diáspora. Nosotros tenemos la firme convicción que la diáspora es una oportunidad, a pesar de las cicatrices de espacios vacíos en talento humano que hay en las empresas por culpa de la diáspora y la cicatriz digamos, emocional que podemos tener por los que se nos han ido. Pero la diáspora, hay una diáspora que se insertó en los países donde llegaron y han sido exitosos empresarialmente, de manera ejecutiva, y ellos pueden ser los primeros inversionistas en Venezuela. La promoción de un fondo de inversión donde el venezolano que está afuera, que tiene además una condición sentimental que lo puede hacer invertir mucho más rápido que las transnacionales, es importante vincularla. Y después hay otro factor, la transferencia de tecnología y la transferencia de haber aprendido a vivir en países donde se respeta donde se promociona la competitividad, donde se respeta la propiedad privada, donde se respeta una convivencia ciudadana y una correlación sociedad-estado distinta a la que en Venezuela tenemos, y eso es una propuesta que traemos para poder superar estos obstáculos y definitivamente poder llevar a Venezuela a un futuro mejor, porque la Venezuela de la cual venimos sin duda alguna no es la Venezuela donde vamos. Hoy, este año posiblemente, pero seguro en el 2020, Venezuela por primera vez, el Estado venezolano va a dejar de vivir de los ingresos petroleros y empieza a vivir de sus impuestos y también de las remesas. Eso cambia la correlación sociedad-Estado y debe entonces fortalecerse la empresa para que ese cambio de la correlación sea efectivo, sustentable y genere la gobernabilidad necesaria para que entonces podamos vivir en progreso y bienestar y no en estas condiciones, bueno, críticas que hoy vive el venezolano, ¿no? Mira, tú como empresario, estaba hablando con una señora que salía justamente del mercado y me decía, aquí todos los días los precios suben. Sí. Y eso tiene relación con el precio del dólar. Cada vez que sube el dólar, suben los productos en los supermercados. Si hoy estás viendo que la gran cantidad de materia prima se trae en divisas, si los productos importados tienes que pagarlos en divisas, sin duda alguna, cuando no hay una estabilidad, cuando no hay una confianza en el bolívar, el aumento de la relación bolívar-dólar afecta entonces el producto en el anaquel. Es obvio, no hay forma de ocultarlo. ¿Qué hacemos para mejorar esa situación? Bueno, pasa primero por tener la voluntad política de qué hacer. Tú puedes seguir, el empresariado puede seguir promoviendo inversión, generando empleo, haciéndolo de tripas corazón para mantener las Santa Marías abiertas, pero si no hay un cambio que genere una armonía política, un gran consenso nacional sobre el modelo en el cual debemos trabajar, difícilmente vamos a poder revertir esta situación que planteas ahorita en la pregunta, ¿no? Aquí plantean 7 líneas de acción para impulsar el consumo y la producción nacional. Cavidea, correcto. Es una propuesta de Cavidea que está muy alineada, correcto. Cavidea, entendiendo a Cavidea como la organización gremial que agrupa todo el sector de transformación de alimentos, la agroindustria. Y ellos hacen 7 propuestas muy bien alineadas en las 4 que Fedecámara está haciendo. Recordemos que Fedecámara está compuesto por 15 sectores de la economía, tenemos presencia en 19 regiones del país y Cavidea es uno de los sectores que está en nuestro directorio y donde construimos propuestas al país de manera conjunta. En tu gestión como presidente de Fedecámara, ¿tienes en mente hablar con gente del gobierno, con gente del sector económico del gobierno? Siempre estamos dispuestos a conversar con quien tengamos que conversar en un marco de respeto. Sentarse a negociar y a dialogar y a construir propuestas no significa claudicar en principios. Tenemos nuestros principios muy claros y sin duda alguna, si eso promueve la estabilidad y la armonía necesaria para que Venezuela cambie en 180 grados
las condiciones que hoy vive, no estaríamos dispuestos a hacerlo. Son Porque 20 años, Carlos, son 20 años presentándole propuestas al sector público que han sido, en las cuales hemos tenido caso omiso de parte de ellos. Bueno, si este es el momento para que sean escuchadas, bueno, nos sentaremos con quien tengamos que sentar. Pero ustedes han iniciado la gestión para ser escuchados. Bueno, nuestros sectores se reúnen con los ministerios de su relación. Hay que salir de esas reuniones. Bueno, lamentablemente salen verdades que nunca son transformadas en políticas públicas que cambien la situación. Porque aquí estoy viendo una noticia que te ofrecen en el Carobeño. De Fedecámara afirman que 370.000 empresas han cerrado desde 1998. Sí, correcto. En 1998, cifras oficiales INE, eran 620.000 empresas en el país. Y en las últimas cifras son del año 2014, habían unas 320.000. Un trabajo interno que se hizo demuestra que quedan unas 250.000 empresas. Eso es la reducción del 60% del parque empresarial venezolano en los últimos 20 años. ¿Cuál es el sector más crítico a tu juicio? No hay la correlación de los sectores, todos están afectados, pero construcción... Todos. Construcción está paralizada en un 95%. La industria se ha minimizado en un 85%. El comercio, bueno, ya sabemos la realidad. Claro. El sector turismo ha perdido 140.000 puestos de empleo. Podemos hablar del sector agrícola, que autoabastecía prácticamente la mesa del venezolano. Hoy apenas logra sembrar el 25%, porque todo el andamiaje operativo sigue estando en el centralismo del Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿ustedes no creen en las promesas del gobierno que van a conversar con los productores agrícolas y con los empresarios para salir adelante? Mira, Carlos, nadie tiene el monopolio de la buena fe. Siempre aspiramos que cualquier acción sea para revertir la situación, siempre en un marco constitucional e institucional de los derechos y las obligaciones de cada quien. Hay un tema, los impuestos que vienen. Sí, un tema muy complejo, que lo que hace es decentivar la inversión. Tienes impuestos a los activos empresariales. Me lo vas a decir en la próxima parte del programa. ¿Cómo no? Te hablaba de los impuestos y que dice aquí que afectará a las inversiones. Y leo por aquí que el gobierno vendió 40 millones de reservas en oro. ¿Tú sabes algo de eso? Lo del oro no lo sé más allá de lo que plantea la prensa nacional, ¿no? Recuérdate que esos son cuentas que lamentablemente no se manejan de manera transparente, pero en todo caso, en referencia a los impuestos, hoy se reedita un impuesto que había sido derogado por la misma gestión que comenzó en el año 1998, que son los activos empresariales. Eso prácticamente pecha 2 veces al empresario en sus activos, desincentiva la inversión. También tenemos hoy, está ocurriendo una vorágine de impuestos municipales, que bueno, cada alcaldía crea su impuesto y uno lo relatan al petro, otro a la fluctuación del dólar, y además con unas alícuotas que hacen prácticamente, vuelven mucho más complejo la actividad del empresariado. Tenemos un problema con unas máquinas fiscales impuestas, con un solo proveedor. O sea, la política fiscal, sin duda alguna, no está generando el incentivo necesario para que se generen más empresas y sea sobre la base de la expansión de los contribuyentes y no de pechar a los pocos que quedan, donde esté el beneficio de la correlación fiscal que luego se traduzca en servicios públicos que tampoco los estamos viendo bien invertidos, ¿no? Y bien manejados. Tú insistes en la diáspora. ¿Se ha ido mucho empresario? ¿Ha dejado de invertir? Sin duda alguna, mucho empresario ha dejado de invertir y ya se fue, está invirtiendo en otro lado. Hace mucho tiempo, ya sí, hay muchos venezolanos que han estado invirtiendo en el exterior, en Estados Unidos, Colombia, Europa, o sea, es evidente y además empezamos a ver casos de muchísimo éxito de venezolanos que invirtieron afuera porque no estaban las condiciones, ese éxito que generó afuera, empleo, aporte al Producto Interno Bruto, modernidad, innovación, más bienes y servicios que generen competitividad y que vuelvan fuerte al consumidor en la relación comercial, se pudo haber dado en Venezuela y no se dio. Ahora tenemos que hacer todo lo posible para que eso regrese, ¿no? Sí, bueno, aquí está planteando la alianza con la diáspora venezolana. Correcto.
Correcto. ¿Cómo sería esa alianza? Bueno, hay organizaciones gremiales, hay agrupaciones en el exterior de venezolanos con los connacionales de donde hacen vida. Por ejemplo, hay una asociación, una cámara de empresarios en Estados Unidos de Norteamérica, venezolana-americana. Hay una cámara de empresarios ejecutivos en México, mexicano-venezolana. Igual ocurre en Inglaterra, en España. Y hemos hecho la inteligencia comercial y gremial para vincularnos con ellos, comenzar a hacer acuerdos, promover de una u otra forma misiones comerciales que en definitiva regresen a la inversión, que le den oportunidad a lo poco que se produce en Venezuela, que se pueda exportar en lo que se pueda, en lo que podamos ser competitivos, aún y a pesar de la situación. Es un poco promover un cambio, ¿no?, de mentalidad y un cambio de la sinergia que lleva esta rueda hacia negativo, convertirla en positiva. Rescate industrial del país viene por incentivos de libre mercado. Sin duda alguna, nuestros industriales tienen la voluntad de competir, sin duda piden equidad. Imagínate cómo puede competir un industrial del estado Zulia, que pasa, por ejemplo, 12 horas sin electricidad, a competir con un industrial de Perú por un mismo producto que tenga que salir al mercado global. Los industriales hoy piden equidad, no piden protecciones. Creo que además, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, nosotros podemos construir una política de promoción de la empresa privada venezolana sin menoscabo de la apertura de las fronteras para que también producto extranjero llegue. Y todo eso hay que hacerlo desde las instituciones. Hemos estado muchos años solo defendiéndonos, seguiremos defendiéndonos de los ataques, pero también promoveremos la inserción de Venezuela. En este momento, como joven empresario que eres, ¿qué te preocupa más en este país? En este país. Y en la empresa propia. La posibilidad de que los venezolanos puedan vivir de su propio esfuerzo, de su propia inversión, de capitalizar y trasladar un sueño a una realidad. Las condiciones son muy adversas y es un poco lo que buscamos cambiar, ¿no? Tenemos pocos minutos. ¿Qué le dirías tú en este momento, tu mensaje a tu gente y al pueblo en general? Más que mi condición de empresario, mi condición de venezolano. En ambas confíen en la empresa privada. La empresa privada está para generar progreso y bienestar, está para generar empleo que los haga ustedes independientes y no tengamos que depender de una caja de comida o de la dádiva de algún gobierno. Creo que si cambiamos esa correlación sociedad-estado a través de promover el libre mercado, la libre iniciativa, el respeto a los derechos, vamos a ser un mejor país. ¿Qué opina del diálogo que está ahí en Noruega? Cualquier cosa que sea una solución de conflictos pacífica, hay que apoyarla, hay que promoverla y esperemos que se den soluciones positivas. No hay empresarios allá participando, ¿no? Es político. Hasta ahora no es puro político. Creo que el problema político debe manejarse con política y cuando hay un acuerdo y un consenso político, entonces empresarios, trabajadores, academia, sociedad civil organizada, podemos insertarnos en esa negociación. ¿En qué condiciones dialogarían ustedes con el gobierno? En condiciones siempre de respeto, donde haya equidad, donde haya respeto en las propuestas y donde haya voluntad de llegar a soluciones, siempre se podría dialogar con quien sea. Bueno, gracias. No, gracias a Carlos ustedes. Cusano, gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte conversaré con Jesús Faría. Bueno, ahora voy a conversar con el economista y experto en temas económicos y políticos, Jesús Faría. Aquí dice Hauman, alerta que el PIB de Venezuela caerá 62% a finales de 2019. Ricardo Hauman. Ese es el mismo que estuvo con Carlos Andrés Pérez en medio del paquetazo y justificó la masacre del pueblo venezolano. Es bueno que la gente sepa el talante moral de cada una de las personas que emiten juicios de esa naturaleza. ¿Y por qué la justificó si él era economista? ¿No? Él era economista y ministro de Planificación. Es decir, era el gran promotor, uno de los diseñadores del plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional que se aplicó con Carlos Andrés Pérez en el año 1989 y que generó una verdadera convulsión social en este país y una masacre de miles de muertos. Representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Es ese, sí. Además que usurpando un cargo que no le corresponde. ¿Por qué? Porque ¿tú sabes quién lo nombró él? No sé. Al que llaman Juanito Alimaña, Juan Guaidó. Pero eso no es nada. Ese Juan Guaidó no solamente lo designa él sin ningún tipo de facultad para ello, y lo puede hacer porque el Banco Interamericano de Desarrollo es un brazo financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,
sino que también, así como ha designado esas autoridades, recientemente designaron nada más y nada menos que al directorio del Banco Central de Venezuela. Este señor, Juanito Alimaña, sin consultarle a nadie, sin pasar por ningún tipo de proceso de selección y, por supuesto, sin tener las condiciones y la facultad para ello. Pero tú sabes para qué es eso, ¿no? Es lo mismo que se está haciendo un tinglado, de tal manera que el saqueo de nuestros recursos fuera del país, que está desarrollando y llevando a cabo los Estados Unidos, con dos propósitos: ponerle la mano a la riqueza venezolana y tumbar un gobierno. En ese proceso también entren la banda de Juan Guaidó a robar. Hay varios escándalos. ¿Tú sabes que hay varios escándalos, ¿no? ¿Tú crees? No, se robaron la plata en Cúcuta del superconcierto humanitario, entre comillas. Se robaron a Citgo y se la dieron a la familia de Leopoldo López. ¿Tú tienes prueba de eso? Pues tú hablas eso así es público y notorio, hermano. Eso es público y notorio. Y hay denuncias. ¿Público por quién? Hay denuncias públicas por los medios de comunicación, hay suficientes testimonios, hay acusaciones. La gente, no hay juicios por eso en todo caso. No hay juicios todavía. Y eso se tiene que abrir, absolutamente necesario. Y esta farsa que estamos viviendo nosotros de la usurpación de Guaidó, eso va a pasar. Y de hecho, si tú comparas, nosotros estuvimos en un programa temprano del año, en enero, y yo te dije, a ese señor se va a convertir en un trapo, de una marioneta a un trapo. Y así está, las derrotas de esa política de entrega de la soberanía nacional a los Estados Unidos ha conducido a derrotas. ¿Y ahora qué están haciendo? Pero eso no es que reconocen 50 países. Mira, parece que sí, pero 150 reconocen al presidente Nicolás Maduro, pero los que lo conocen están cada vez más alejados de las tesis iniciales, que era Maduro tiene que salir. Había uno que decía, un país, un gobernante, tiene que haber elecciones en 8 días. Bueno, ya han transcurrido meses. ¿Y qué es lo que tenemos? A la oposición, permíteme este último comentario, a la oposición sentado en la mesa de diálogo o negociación, como lo quieras ver, con representantes del presidente Nicolás Maduro. Dijeron que jamás negociarían y que tampoco se sentarían con Maduro. Va a haber elecciones. Nosotros hemos impuesto, y te voy a dar la respuesta inmediatamente, nosotros le hemos impuesto a ellos la agenda de la paz, de la democracia y del diálogo. Y ellos, por lo menos hasta ahora, y en este momento... están conversando en Noruega, pues. Están conversando, cosas que juraron que jamás harían. Y lo están haciendo como debe hacerse en una democracia. Claro. Como debe hacerse en una democracia. Entonces, la fuerza del chavismo, y también en lo internacional, y derrotamos a todos esos países que pretendían establecer en Venezuela las normas de la convivencia. Aquí va a haber elecciones. Aquí va a haber elecciones. Ya, de hecho, el año que viene tiene que haber una elección. Diosdado anunció aquí en... No, sí, va a haber elecciones. El 20. Habrá elecciones parlamentarias. No, va a haber elecciones parlamentarias porque se corresponde con la Constitución. Tú sabes que aquí hay una ley de leyes, que es la Constitución Nacional, y ese es el que rige el desempeño. No son caprichos, ni tampoco son presiones internacionales. No, que los Estados Unidos quieren elecciones. Bueno, que hagan elecciones ellos allá. Por cierto, va a haber elecciones en los Estados Unidos. Aquí leo... Y es dudosa la posibilidad de que Donald Trump repita, pero aquí va a haber elecciones parlamentarias, porque se corresponde. Y el pueblo va a poder decidir entre dos proyectos, el proyecto que quiere la paz y que quiere justicia social, y el otro que plantea la necesidad del Fondo Monetario Internacional para resolver los problemas del país. Ya nosotros sabemos la desastrosa consecuencia. Y último comentario, Carlos. Y proponen, bueno, que prácticamente sea los Estados Unidos y desde Washington que se dicten las pautas. ¿Tú sabes qué fue lo último que hizo Washington? Aprobó 40 millones de dólares, más de 40 millones de dólares, que tenía para Centroamérica, para la desestabilización política de Centroamérica. El gobierno de Donald Trump lo colocó en Venezuela. ¿Y tú sabes qué va a hacer con eso? Le va a pagar a todos los actores políticos que le hacen oposición a Venezuela. Es decir, que la oposición venezolana ya se quitó la careta y la gente lo va a poder ver como lo que realmente son. Unos apéndices y unos pagados, precisamente. ¿Quién te dijo todo eso? Tú tienes contacto. Tú como que no estás leyendo la prensa. Esa prensa que tú tienes aquí, el Universal, por cierto, no veo algunos allí, eso lo están relatando. Y la prensa norteamericana. Ese es bueno.
Y ese es bueno, y la tribuna popular no la tiene. No la La mandan. del Gallito Rojo, que vendía yo mucho. ¿Tú no vendiste no tribuna la popular? Tú comprabas tribuna popular. No la mandan. No sé, tendrías que preguntarle a los camaradas del Partido Comunista. Pero eso Aquí, está... esto es lo que llega aquí. Mira, y si tú dudas de los medios nacionales, son los medios internacionales los que han posicionado Ok. esas noticias. Los Vamos, Ángeles- ajá. vamos a un receso, viene regresamos el contigo receso. para que hablemos con el diálogo, que Bueno, avanza bueno, a ritmo seguro, dice aquí la oposición. pero que sea diálogo, déjame hablar. Hablemos de economía. También, vamos a hablar. Bueno, aquí leo en el Universal, José Guerra, el Bolívar no existe como moneda, murió. Estiman elevar a 165.000 barriles diarios el bombeo de crudo local, lo dice también el Universal. El Nacional, guerra, la crisis económica en el país se debe al modelo económico fracasado. Ese es tuyo, ¿no? Ese es contigo. No, el modelo económico que está en este país es el modelo rentista, el modelo dependiente, un modelo muy atrasado desde el punto de vista productivo, y es el modelo que se instauró a mediados del siglo Y todavía existe. pasado. Y todavía existe, y es una tarea pendiente para la revolución bolivariana transformarlo en un modelo productivo, en un modelo exportador que diversifique las fuentes de divisas del país y sobre todo un modelo que diversifique la Y eso no producción se lo han nacional. planteado ustedes a Maduro. No, y el comandante Chávez fue una de las propuestas fundamentales, está ahí en los planes de desarrollo del país. Y no se ha ejecutado. No lo hemos podido transformar, no lo hemos podido transformar. ¿Por qué? Buena pregunta. Para transformar económicamente un país en condiciones democráticas, tiene que haber estabilidad política. No hay. Si tú tomas 20 años de gobierno bolivariano, son muy pocos los periodos en los cuales ha reinado la estabilidad En este momento no hay económica. estabilidad política. No solamente no hay económica. estabilidad política, hay un intento desaforado que ha sido aplacado en estas últimas semanas de golpe de Estado, de aplicar nuevamente métodos terroristas en el ámbito político por parte de la oposición y sobre todo planes diseñados y avalados y auspiciados por el gobierno de Washington, sino que más allá de eso hay otra cosa peor. Es una política sistemática, brutal, absolutamente legal de sanciones. ¿Tú sabes a cuánto asciende el impacto económico, solamente el económico, de las sanciones que le ha aplicado Washington a Venezuela? Más de 70.000 millones de dólares. ¿Por qué vía se contabiliza eso? El petróleo, que ha caído como resultado de esas sanciones y la posibilidad de exportar, el bloqueo desde el punto de vista bancario. Nosotros no tenemos bancos que llaman corresponsales para ejecutar los pagos cuando tenemos algún tipo de necesidad y requerimiento en el mercado internacional. No podemos recurrir al financiamiento externo, algo que hace cualquier país, cualquier empresa, cualquier familia, se financia con crédito. Eso no lo podemos hacer nosotros. Y por supuesto, eso tiene un propósito. Eso tiene el propósito de que la economía entre en una situación de crisis que genera un impacto social y a su vez, un estallido que derroque al gobierno. Eso no lo han podido lograr, pero hay un daño terrible en la economía y ese daño terrible en la economía impacta a toda la sociedad, pero también impacta a los sectores privados. Y fíjate, a pesar de esa terrible campaña y política de bloqueo, bueno, la revolución bolivariana se ha fortalecido. Tú ves las fuerzas que disputan el poder en este país y cómo ha transitado la nación estos últimos meses, y aquí lo único que se ha debilitado, lo único que se ha dividido y lo único que está en terapia intensiva es la oposición. El gobierno bolivariano se ha fortalecido pese a las sanciones. Ahora tenemos una tarea. Ustedes llevan, ¿cómo se llama? La protección por dentro. Claro, hay muchos problemas. Hay muchos problemas. Ahora, el pueblo entiende que aquí hay una situación que es absolutamente injustificable. Una gran potencia le quiere torcer el brazo a un gobierno para que entregue el poder. ¿Y para qué es eso? Bueno, para entregarle la riqueza Ya lo natural a las dijiste. grandes Ahora, corporaciones. ¿cuál es el problema que tú planteas como economista en este momento para Primero que el que país cesen avance? las sanciones. Ajá, pero aquí en lo interno. En lo interno. Lo interno tenemos planes, pero es muy difícil aplicar los planes internos sin esas sanciones que, por cierto,
han sido auspiciadas también por la fuerza opositora. Ahora, internamente, nosotros tenemos que avanzar aún con las sanciones y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Aquí se necesita una política económica coherente, que de hecho la tenemos, pero es muy difícil aplicarla en estas condiciones. Son unas condiciones de guerra, no son condiciones convencionales y normales. Política cambiaria, fiscal, monetaria, eso es importante y ya eso está diseñado, conceptualizado. Ahora, un segundo elemento, ¿quiénes producen en este país? ¿Qué es lo que plantearías tú como política cambiaria? No, la libertad cambiaria plena, que se ha venido introduciendo y se ha venido estableciendo de una manera progresiva. Ahora, una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que hay en la economía. ¿Qué hay en la El economía? DICON desapareció. Sí, eso desapareció y se abrió un espacio para que fuese el mercado, oferta y demanda, quien fijara los precios. Pero hay una especulación muy grande en nuestra economía. Eso es un rasgo propio de esta economía. Eso lo investigó Mazazabal, Armando Córdoba y los grandes, Francisco Mieres, los grandes economistas desde los años 80 se viene investigando esto. Una economía altamente especulativa y por supuesto eso dificulta. Pero hay un tema adicional. Dígalo. El trato con el sector privado. Ajá. La mayoría de los productores de este país son del sector privado. Es el 65-70% de nuestra economía. Ese sector privado, en primer lugar, debe deslastrarse de posiciones políticas. Ellos pueden ser antichavistas, opositores, pro Donald Trump, lo que sea, pero su función es producir. Ahora, lo que no se puede permitir es que voceros del sector empresarial asuman posiciones de enfrentamiento político. Y no es que ellos se defienden frente a los ataques del otro sector. Eso es lo que ellos dicen, que bueno, que este es un país donde Lo hay ataca el sector político. expropiaciones y no los dejan funcionar y no les dejan el acceso a las divisas. Bueno, aquí hubo una fuga terrible de divisas. ¿Dónde están esas divisas? Esas divisas las tienen los empresarios privados, los pequeños, los grandes, los de maletín, los productores, esas las tienen. Que no hay divisas, ¿por qué no produjeron divisas en el pasado? Es una tarea de la economía. Entonces se insertaron en un sistema parasitario que de hecho No es que existió no habían acá. condiciones, como decía el presidente FECAMA que entrevisté antes, ¿No hay condiciones para qué? para que ellos puedan ejercer con libertad su... ¿Pero qué condiciones quieren ellos? Ellos quieren seguridad su jurídica. trabajo. Bueno, ellos dicen, aquí hay expropiaciones masivas. Las expropiaciones. ¿Cuántas expropiaciones se dieron en este país? ¿A cuántas empresas? Cuando Carlos Andrés Pérez, el sector público, era mucho más grande que en estos momentos. En los años 80, el sector público venezolano era mucho más grande que en estos momentos. ¿Estás de acuerdo con eso? Es decir, yo estoy de acuerdo con que el sector público, el Estado, dirija el proceso de desarrollo. Sea el ente rector. Ahora, el Estado no puede asumir todos los negocios, eso lo tenemos clarito. Debe estar en los sectores estratégicos. Y aún en esos sectores estratégicos hay cabida para la participación del privado. Esto es importante, Carlos. No, que no se puede tener acceso en las industrias estratégicas del sector privado. En el petróleo, en el sector petrolero, en estos momentos hay decenas de empresas extranjeras que están trabajando perfectamente con el Estado. Es viable. Te voy a decir en el mercado. En esto yo fui al mercado y una señora que estaba detrás de mí para pagarme dijo, ¿por qué ustedes hablan tanto de Jesús Farías? Ah, dile que pues, como somos paisanos, somos de Falcón, dile. Aquí dice, régimen evalúa sistema de pago ruso como alternativa a Visa y Mastercard. Eso, ¿Tú sabes por qué eso, no? no sé. Porque las sanciones, tarde o temprano, van a suprimir la posibilidad de que nosotros utilicemos esos mecanismos de pago. Esas son empresas norteamericanas. Y hay otras empresas que no son norteamericanas y tienen negocios con Venezuela. ¿Esto está planteado? Por supuesto que está planteado y lo vamos a hacer. Ajá. Te lo repito. Sí. Estamos frente a una agresión inclemente. Van a sustituir la Visa y la Mastercard. Estamos estudiando eso por un mecanismo que nosotros podamos manejar y que nos permita estabilidad, a los cuales no les pongan una pistola en la cabeza a las empresas, le dicen, ustedes tienen que salir en un mes de Venezuela. Ajá, salen de Venezuela. Ajá, ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo se paga? ¿Cómo viajan tus compañeros de partido? Bueno, hay otros mecanismos de pago, otros mecanismos de pago, porque no son solamente Visa y Mastercard, hay otros mecanismos, y estamos hablando de una alternativa rusa, los chinos también tienen mecanismos de pago. Entonces nosotros queremos insertarnos. Somos chinos, somos rusos, somos venezolanos. Pero tampoco somos gringos. Y te voy a decir una cosa, los chinos y los rusos, y sobre todo los rusos, han tenido la disposición de trabajar con nosotros respetándonos.
garantizando la independencia de nuestro país, sin ningún tipo de injerencia en nuestro asunto interno. Ojalá que los norteamericanos se vieran en ese espejo y comenzaran a trabajar con el mundo. Aquí dice Condiciones de respeto. Bloomberg señaló que varios funcionarios del Banco Central de Venezuela han solicitado información a su par en Moscú para establecer un método alterno al SWIFT. Eso no es nuevo, eso es viejo. Una medida que, según la fuente, podría paralizar aún más el sistema financiero venezolano. No, lo que pretende paralizar el sistema de pago venezolano son las medidas de sanción. ¿Qué significa una sanción? El gobierno de Donald Trump, sin ningún tipo de facultad para ello, no puede hacerlo, está violando normas internacionales. En cualquier lugar del planeta le dice a una empresa, mira, tú no puedes comprar más petróleo, tú no puedes prestarle más dinero, tú no puedes reestructurar la deuda. ¿Y quiénes son ellos para hacer eso? A Trump, ¿tú piensas ir a Estados Unidos? No, yo jamás he ido a los Estados Unidos y no tengo el menor propósito de ir a los Estados Unidos. Aquí de Sudeban desarrolla incorporación de operaciones en criptomonedas, el sistema bancario nacional. Bueno, que sigan con las criptomonedas. Y fíjate lo de las criptomonedas, una vez lo hablamos acá el año pasado. ¿Qué sabes tú de esto? Venezuela lanza su criptomoneda. ¿Qué hizo los Estados Unidos? Sancionó la criptomoneda. El que tenga criptomoneda tiene que pasar por el Departamento de Estado y va a recibir una multa. Yo te pregunto a ti, Carlos Croes, ¿tú crees que eso es justo? ¿Tú crees que un país como los Estados Unidos pueden aplicar un conjunto de medidas y de políticas que traten de estrangular a una nación? Eso se justifica éticamente, eso se justifica políticamente, eso tiene algún basamento legal en el mundo, no lo tiene, y sin embargo lo hacen. ¿Por qué? Porque el imperialismo... Lo que decía alguien aquí, bueno, ellos quieren sustituir a Estados Unidos por Rusia, o caemos en Rusia o que Estados Unidos, ¿hasta cuándo vamos a vivir en eso? No, nosotros no estamos cambiando Rusia por Estados Unidos, nosotros con Rusia, te lo repito, tenemos relaciones de absoluto respeto y relaciones donde ambos intereses son tratados de una manera simétrica. Ahora, ¿qué pretenden los Estados Unidos? Que nosotros volvamos a la época donde ellos desarrollaban toda su hegemonía en nuestro país y en el continente. Y eso no va a volver a ser así. Este es un gobierno independiente que toma sus decisiones de acuerdo a sus intereses y que adopta su política en función de sus objetivos estratégicos, no en función de los intereses de los Estados Unidos. Aboga por sentar confianza para elevar la producción, dices tú aquí en el Universal. Sí, eso es uno de los factores, te repito. El primer punto, el primer obstáculo para el desarrollo del país en estos momentos son las sanciones. Y también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para entendernos con los actores económicos, con los privados, con los públicos, con los trabajadores, con las comunas, con todos los que produzcan. Tenemos que crearle las condiciones para que se produzca cada vez más. El coordinador que me hace señas que está hablando mucho. Gracias, Edu Farías. No, estoy hablando poco, lo que pasa es que no me dejaste hablar. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.